Buenos días, nuevamente. Bueno, vamos a la palabra del Señor, pero antes vamos a orar. El Señor nos guíe en esta predicación, así que por favor disponga su corazón para poder hacerlo. Señor, estamos aquí delante de ti. Tú nos has traído hasta aquí, Señor. Nos has convocado, nos has llamado. Todo esto, Señor, no de nosotros, todo esto es por tu gracia. Si bien el mundo, mientras tanto, se encuentra en un caos total. Las primeras impresiones de este año, Señor, son eh, aterradoras. Muchos se sorprenden por todo lo que sucede. Pero, Señor, ayúdanos a reposar en ti como tu iglesia, a entender los tiempos y poder eh, vivir con discernimiento, fieles a ti. Que al final de nuestra carrera podamos escuchar que tú exaltas nuestra fidelidad, que corrimos siempre bien la carrera. Ayúdanos, Señor, a permanecer, a entender tu palabra, a poder eh, participar de tu Hijo y poder honrarlo, poder meditar en tu palabra. Oh Señor, cómo no exaltar a Jesucristo si en sus méritos somos lo que somos. Es por tu gracia, Señor, que tú nos has justificado gratuitamente, Señor. Gracias porque no fue por nuestras obras, sino por la obra redentora de nuestro Salvador Jesucristo. Ti sea toda la gloria porque todo lo has hecho tú, Señor. Por favor, toma el control como siempre lo has hecho de este mensaje. Abre los ojos de nuestro entendimiento. Úsame, Señor, para tus propósitos y para tu gloria. Por favor, hazlo. Todo, Señor, sea conforme a tu voluntad y por amor a tu nombre, Señor, habla a nuestro corazón. En Cristo Jesús, amén y amén. Muy bien, familia. Vamos a Voy a ir a unos textos antes de ir al texto central, así que les animo para que podamos abrir nuestra Biblia en 1 Corintios 15:10, por favor. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 10. Creo que ahí va a aparecer en la pantalla. Dice este texto: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Qué importante es poder entender eh, la gracia del Señor, su gracia, su naturaleza. Si bien es por su gracia que somos lo que somos, nadie puede jactarse de tener ni de ser lo que eh, eh, de lo que Dios o sacar gloria de lo que eh, Dios ha hecho, pues seguramente pueden haber muchos que se pueden gloriar, jactar de muchas cosas, ignorando que ha sido por la gracia de Dios que muchos tienen eh, lo que tienen, ¿verdad? Por su misericordia. Vemos a menudo que personas dicen, bueno, esto yo lo he alcanzado con mi trabajo, lo he alcanzado por mis esfuerzos, porque he sido juicioso, porque he sido perseverante, porque he sido resiliente, vencí la enfermedad, vencí el cáncer. Dios, o más bien, ni siquiera meten a Dios, sino que el universo, el cosmos, todo ha conspirado, ¿verdad? Y esto a menudo se ve en nuestra sociedad, pero el cristiano, cuando lee la Biblia, entiende que somos o que es lo que es por la gracia del Señor. Así que este mensaje que va a escuchar usted esta mañana es un mensaje que se titula Soy lo que soy por su gracia. Soy lo que soy por su gracia.
Y más allá de nuestros esfuerzos, el apóstol Pablo, allí en 1 Corintios, si pueden eh, regresar a ese texto, versículo 10, dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pues bien, es importante que podamos entender algo. De hecho, el texto lo está mencionando. El texto está haciendo alusión a, primero, que la gracia de Dios en él no ha sido en vano. Y esto nos ayuda a entender de que el apóstol Pablo estaba consciente de que todo el tiempo en su vida estuvo operando ¿ok? Que la gracia de Dios siempre estuvo operando, siempre estuvo asistiéndolo. Y esto nos ayuda a entender de que el apóstol Pablo siempre fue consciente de esa gracia que siempre le asistió. Me pregunto si nosotros somos conscientes de cuánta gracia Dios tiene por nosotros. Pues bien, pero también el texto nos ayuda a entender y nos ayuda a pensar en algo, y es la diligencia que nosotros debemos hacer mientras la gracia está operando en nuestras vidas. Porque el apóstol Pablo dice, antes he trabajado, primero dice, no ha sido en vano, como que Dios no ha mostrado su gracia en mí en vano, no me ha mostrado su gracia en vano, porque me ha llevado a trabajar, porque he trabajado más que todos ellos. Y esto es maravilloso. Así que la gracia de Dios no invalida nuestra diligencia. Nosotros debemos ser ¿qué? Diligentes. Debemos vivir intencionalmente. Cada vez que nos levantemos, nosotros no solamente debemos decir, Señor, gracias por este nuevo día, sino entender de que nosotros debemos ser responsables y debemos actuar con nuestras fuerzas y ser diligentes, intencionales en todo lo que vivimos. El apóstol Pablo reitera y dice, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Cuando leemos en 2 de Timoteo capítulo 3, por favor si pueden ir a ese texto, vemos un escenario bastante oscuro. El apóstol Pablo está escribiéndole a Timoteo, hablándole acerca de que los tiempos venideros van a ser tiempos muy peligrosos. Y peligrosos no por las tragedias, no por el clima, no porque la creación misma esté confabulando contra el hombre, sino que serán peligrosos por el mismo hombre que está habitando la tierra. En el versículo 2, 2 de Timoteo 3, 2 dice, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, ojo con esto, vanagloriosos. Es interesante cómo el apóstol Pablo al inicio de su lista empieza a caracterizar a los hombres que están lejos del Señor. Interesante porque dice, estos hombres se amarán a sí mismos y serán vanagloriosos. La vanagloria, la jactancia, pues son de alguna manera aspectos que suprimen la gracia del Señor. Cuando una persona se jacta, se enorgullece, cuando una persona es avara, amadora de sí mismo, siempre va a resultar dándose tributos a sí mismo, diciéndose como wow, pero tú has sido muy bueno, tú has alcanzado todas estas cosas, y la persona como que saca pecho y como que no, pues sí, soy yo el que ha alcanzado todas las cosas por mi esfuerzo, por mi dedicación. Y esto es un error fatal. Cuando nosotros continuamos leyendo, de hecho en el versículo 3 dice, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios.
Interesante, porque esos que aman de los deleites, obviamente los aman para satisfacción de sus propios deseos y placeres. Esto parece ser una cadena todo el tiempo. Así que es una advertencia de que debemos cuidarnos de estar vanagloriándonos, de amándonos a nosotros mismos, más que reconocer que todo lo que tenemos ha sido porque la mano del Señor nos ha provisto. Miren por favor conmigo en 1 Corintios capítulo 4. 1 Corintios capítulo 4, versículo 4. Dice: porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Perdón, versículo 7. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Es una buena pregunta. ¿Quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas ¿qué? Recibido? ¿Qué el hombre tiene que no haya recibido de Dios? Que no haya recibido de algún hombre guiado por el Señor. Pues sencillamente nosotros tenemos lo que tenemos por la gracia del Señor. En el mismo versículo dice: y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? De manera que el hombre en su naturaleza tiene o hace que, o Dios permite que haya una realidad en él, y es que el hombre todo el tiempo está recibiendo. Es mucho más lo que recibe el hombre que lo que el hombre puede dar. El hombre sin Cristo es un hombre que da problemas, ofrece pleitos, usa la lengua para cosas indebidas e incorrectas, para lastimar, para herir. Es mucho más lo que recibimos que lo que damos. Y es interesante porque eso radica en nuestra naturaleza. La naturaleza del hombre está en escatimar, está en sostener, en mirar cuál es el provecho que se saca para él mismo. Pero pocas veces buscamos el provecho y el beneficio de los demás. Cuando esto sucede con un corazón genuino, no motivado por cualquier otra cosa, sino por amor a las almas, por amor al Señor, pues esto ocurre justamente porque Cristo está en el corazón. Cuando una persona sirve a otro, cuando una persona perdona a la otra persona, cuando una persona predica el evangelio a otra persona, pues esto desde un corazón genuino es lo más maravilloso. Porque de hecho Mateo 10:10 dice que lo que hemos recibido por gracia debemos ¿qué? Darlo también. Esto en el marco de que Jesús envió a sus discípulos a sanar enfermos, dar las buenas nuevas de salvación. Pero qué interesante es entender esto, porque esto creo que es lo principal que podemos nosotros considerar y poner las bases de los 3 puntos que vamos a tocar. Piense por favor, ¿cuántas veces usted ha recibido amor, perdón, afecto de sus hijos, de su cónyuge? ¿Cuántas veces usted ha recibido una enseñanza, un consejo? ¿Y cuántas veces nosotros somos los que damos a las personas? Pues bien, esta es la naturaleza del hombre. Quisiera mencionarle 3 cosas que se las voy a decir a continuación y que voy a ir desarrollando una por una. Y todo esto tiene que ver con la gracia de Dios operando hacia el hombre. Siempre Dios salió al encuentro del hombre para darle al hombre por gracia lo que nunca mereció. El hombre siempre mereció una condenación y un castigo, por cuanto fue soberbio, por cuanto o es soberbio, por cuanto es vanaglorioso, por cuanto es pecador. Pero Dios en su gracia nos ha dado a conocer a su Hijo, su evangelio, nos ha transformado, nos ha dado esperanza, nos ha dado familia.
Nada más esta semana estuve bastante, pues parecía como una montaña rusa. Bueno, esta semana. Una frase que me llamó mucho la atención es, me encontraba en un funeral de una persona que conocí en su momento, que lo aprecié, la manera como servía. No conocía mucho acerca de él, lo conocía, digo, de su familia y esto, no conocía a profundidad, que tenía unos hijos, pero bien, sucedió algo bastante doloroso. En un accidente de tránsito perdió la vida. Y cuando estamos en el funeral, el hermano nos dice a todos los que estábamos allí, que éramos muchos, nos dice que él siempre creía que no tenía nada. Él siempre consideraba que no tenía nada, pero que a la verdad todos los que admiraban a esa persona, todos podían concluir en algo, y era que esa persona, aunque consideraba que no tenía nada, lo había alcanzado todo, o más bien lo había recibido todo lo había recibido, pues conocía al Señor. Diciendo esto, pues la vida tiene sus altos y sus bajos. Creo que, como dice la Escritura, si vivimos, vivimos para el Señor, y si morimos, morimos para el Señor. Pero es maravilloso como toda nuestra vida recae en un solo concepto y depende de un solo concepto. Si usted se levantó el día de hoy, si hoy abrimos nuestros ojos, es por pura gracia. Recuerdo una vez que íbamos en el carro, yo iba con mi familia, nos encontrábamos de paseo. Así que viene mi esposa en la parte de atrás con la niña, el niño viene adelante. Y bueno, venimos en carretera y yo intenté adelantar a una tractomula. Me encontré, fue que cuando yo intenté adelantar, me encontré con otra tractomula que venía muy lejos. O sea, yo la veía muy lejos. Y pareciera como si la tractomula que iba en la misma dirección de nosotros fuera a mucha velocidad. Así que a mí me tocó aumentar la velocidad para poder adelantarla. Cada vez que yo iba adelantando la tractomula, pues cada vez se iba agotando más el tiempo para adelantarla y poder pasar. Y cada vez más se iba acercando la otra tractomula, ¿sí? Estos carros difícilmente pueden frenar cuando van a velocidad. Simplemente si pisan el freno, tienen que pisarlo con un tiempo anticipado para poder frenar. Llegó un momento donde yo no sabía qué hacer, si pisar el freno y a lo mejor ponerme atrás de la tractomula que estaba adelantando, o si pisar el acelerador para adelantar la tractomula que yo me había propuesto adelantar. Fueron milésimas de segundo, o sea, fue muy rápido. Me afané por un momento y pensé en ese momento que ya había terminado toda nuestra vida, literal. Porque estrellar contra un camión como estos es simplemente estar arrollados y quedar como nada. Así que el Señor, por su gracia, nos concedió un tiempo más para vivir, digo yo, y digo con mi esposa, porque nada más el señor de la tractomula que yo estaba adelantando alcanzó a frenar, se dio cuenta de que había un carro pequeño a su lado y alcanzó a frenar, y yo alcancé a meterme, y cuando alcancé a meterme vino la tractomula que venía de frente y pasó como a mucha velocidad. De hecho, se sintió, el carro se cimbró, se movió muy fuerte. Así que yo no podría gloriarme en absolutamente nada, simplemente decirle: Señor, es por tu gracia que puedo sostenerme en vida, que mi hija puede sostenerse en vida, que podemos estar de pie, que gozamos de salud. Nuestra vida es tuya y haz con ella lo que tú quieras finalmente. Así que es por su gracia. Quisiera entonces mencionarle tres cosas.
Lo primero es la gracia de Dios revelada a través de la historia. Dios a través de la historia ha revelado su gracia. Y ahorita vamos a ir a ese punto. Lo segundo es el cumplimiento del pacto de gracia en Jesucristo. El cumplimiento del pacto de gracia en Jesucristo. Lo vamos a entender a continuación. Y lo tercero es la participación, el alcance y el propósito de la gracia recibida. Recibí la gracia, ¿ok? Me hicieron partícipe de la gracia, ¿ok? ¿Cuál es el alcance y propósito? Así que voy a ir con el primer punto. La gracia de Dios revelada a través de la historia. Quisiera que se ubicaran, por favor, en el segundo libro de Samuel, capítulo 7. Segundo libro de Samuel, capítulo 7. Y antes de profundizar, a lo mejor no como quisiera por el tiempo, pero sí a lo mejor voy a dar algunos apuntes para que podamos entender este primer punto. Así que lo primero es la gracia de Dios revelada a través de la historia. Pues bien, leyendo un libro de Arthur Pink que habla que se llaman Los Pactos Divinos, es interesante cómo, y creo que esto es vital para poder entender este punto, porque es importante considerar que en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, se está hablando de uno de los pactos que Dios hizo con el hombre. Y cuando digo uno de los pactos es porque a través de la historia Dios ha hecho pactos con el hombre. Pues bien, a este pacto que aparece en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, se considera el pacto davídico o el pacto con David, de Dios con David. Quisiera mencionarles acerca de los pactos que encontramos en las Escrituras. El primer pacto es el pacto eterno o el pacto de gracia. El pacto eterno o el pacto de gracia. El segundo es el pacto adámico. Tiene que ver con Adán. El tercer pacto es el pacto noético. Tiene que ver con Noé. El cuarto pacto es el pacto abrahámico. Tiene que ver con Abraham. El otro es el pacto sinaítico. Tiene que ver con la ley, con Moisés. La ley que el Señor le dio a Moisés para que hubiese justicia en el pueblo. El otro es el pacto davídico, que es el que vamos a considerar a continuación. Tiene que ver con David. Y el otro y último es el pacto mesiánico, que tiene que ver con el Mesías, con Jesucristo. Pues bien, ustedes pueden notar en todos estos pactos que hay, podemos notar que hay una diferenciación. Ojo con esto. En teología se habla, y quiero poner estas bases para luego ir a la práctica. En teología se hablan de que hay dos ramificaciones de esos 7 que usted tiene allí. Esos 7 se ramifican en dos, se clasifican en dos: pacto de gracia o pacto eterno y pacto de obras. Pacto de gracia o pacto eterno y pacto de obras. Lo que quiere decir es que el primer pacto, que es el pacto eterno, fue el pacto de gracia. Fue el pacto donde la Trinidad concertó
ir al rescate y la salvación del pecador. Los otros pactos que aparecen, el adámico, el noético, el abrahámico, el sinaítico, el davídico, el mesiánico, tienen que ver con el pacto de obras. No sé si me están siguiendo. Así que tenemos dos clasificaciones grandes. Es el pacto de gracia, que es el pacto eterno, y el pacto de obras que se mostró a lo largo de la historia, en la historia progresiva del Señor, en la revelación progresiva de Dios. Cada vez que Dios empezó a revelarse, los pactos empezaron ¿a qué? A mostrarse, empezaron a ejecutarse. La primera vez que Dios mostró los pactos o los pactos por las obras es en Génesis capítulo 3:15. Allí usted puede notar el primer pacto que Dios hace con Adán. Y es que, como dice la escritura, Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esto es una profecía, es la primera promesa, es la primera profecía que aparece en la Biblia acerca de lo que ha de acontecer. Usted dirá, pero ¿esto qué tiene que ver conmigo? Estamos en un título que es Soy lo que soy por gracia. Por ahí decían, hay algún dicho que dice, el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Pues yo diría, el que no conoce la historia, pues no conoce a su Dios, no conoce su historia. Porque la historia de la Biblia es nuestra historia, es la historia de nuestra redención. ¿Cómo olvidar y cómo obviar todo lo que Dios ha hecho a lo largo de la historia? Pues a mí Dios no me salvó como de manera, como porque quiso y como que Dios es un desorden. No, Dios completamente ordenado ha venido manifestando su gracia. Por eso hablamos a través de la historia, Él manifestó su gracia. ¿Qué sucedió? Escuché, ¿por qué se llama pacto eterno o pacto de gracia? Quisiera que, por favor, entendieran esto. El pacto eterno o pacto de gracia, reitero, es que la Trinidad concertó la salvación del pecador, el rescate del pecador. Esto sucedió en la eternidad. Y podríamos, por supuesto, que pensar en Juan capítulo 1, versículo 1, en el Evangelio de Juan. Juan capítulo 1, versículo 1. Dice el texto, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Cuando leemos todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo 4, en Él estaba la vida. ¿En quién estaba la vida? En el verbo. ¿Y quién es el verbo? Cristo. La única manera que el ser humano condenado a morir eternamente podría conocer la vida es por medio de la revelación de Jesucristo. ¿Me siguen? Así que el pacto eterno fue consumado en la cruz. Entre otras cosas, si usted nota, creo que este estudio o esta predicación demanda que el Señor nos asista con su entendimiento, como siempre lo ha hecho. Porque, escuchen, todos los pactos después del pacto eterno, el pacto adámico, el noético, el abrahámico, todos esos fueron pactos que Dios hizo para ir enrutando un plan que iba a recaer ¿a dónde? En Jesucristo.
Solo en Jesucristo podemos nosotros conocer al Señor y volver a esa semejanza, a esa imagen por el cual fuimos nosotros inicialmente creados. Miremos por favor, segundo libro de Samuel 7. Vamos a ese texto y vamos a leerlo desde el versículo 1. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, estamos hablando del rey David, después que Jehová le había dado reposo de todos los enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. ¿Qué sucede en este momento? David el rey está diciendo que voy a construir tengo en mi corazón algo. Y yo como que estoy viendo que yo estoy viviendo en un palacio, pero el arca de Dios, que era un cofre, ese arca habita en tiendas, no tiene un lugar, un templo sagrado, no tiene un lugar para poderlo meter allí y que todo el mundo conozca que ese es el templo del Señor. Así que David dijo: pues voy a hacerle un templo, voy a hacerle una casa a Dios. Versículo 4. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán. Al principio el profeta le dijo a David ¿qué? Le dijo: hágale, me parece que es una buena iniciativa, hágalo. Pero luego en la noche vino el Señor al profeta Natán. ¿Y qué le dijo? Versículo 4. ¿Tú me has de edificar casa en que yo more? Es una pregunta interesante. ¿Tú me has de edificar casa en que yo habite? Yo creo que David diría como: bueno, ¿y qué hay de malo? ¿Y por qué no, Señor? Es algo noble, ¿no te parece? Bueno, versículo 6. Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, ¿he hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo: ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Como que el Señor le está diciendo por medio del profeta, le está diciendo a David: hey, si yo quisiera tener una casa, de hace rato lo hubiese tenido. De hace rato le hubiera dicho a las personas, o a mis líderes, a mi pueblo: edifíqueme en un templo. Yo no he demandado esto. Versículo 8. Ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, hermoso. Y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, y como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré, para que habite en su lugar, y nunca más será removido. Ni los inicuos le aflijan más como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Es hermoso. David tenía una iniciativa. David quería ¿qué? Edificarle casa al Señor. Y el Señor le dice: David, vamos a hacer una cosa. Quiero que entiendas algo. Antes que tú estaba yo. Es más, cuando usted nació, es más, cuando usted apenas pastoreaba ovejas, recuerda que desde allá yo te saqué. Así que, para algunos que puedan decir como que, ay, entonces a Dios como que se le iluminó la lámpara y tan envidioso Dios, ¿no?
no dejó que David le hiciera caso a él, sino antes él salió al encuentro para llevarse la gloria y decir, no, es que esta es la manera como lo vamos a hacer. Pues no, el Señor, y en oración y meditando un poco este texto, yo decía, ¿por qué el Señor le dijo a David, le hizo como ese recorderis del que lo había sacado por allá de las ovejas, que nadie lo conocía, ¿sí? ¿Por qué le da como ese, por qué le recuerda de dónde lo sacó? ¿Y por qué finalmente le dice en el versículo 11, yo te haré una casa? ¿Por qué? Pues justamente porque está en los planes del Señor. Todo cuanto David tuvo en su corazón era Dios colocando una gracia en él. En el versículo 12, miren por favor, porque aquí viene algo interesante. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmará su reino. Escúchenme por favor, y que Dios nos ayude a tener entendimiento en esto. Miren lo que ha sucedido. Se lo voy a ilustrar. Esto lo leí en el libro de Arthur Pink. Me llamó mucho la atención. Porque dice, cuando Dios empezó en Génesis 3:15 y abrió el boquete, abrió como dio la promesa y dijo, de tu simiente, del simiente de la mujer, ese simiente te aplastará ¿qué? La cabeza, hablando a Satanás. Y Satanás herirá en el calcañar a ese que lo aplastará ¿qué? En la cabeza. Escuchen esto. Cuando Dios revela esta promesa, que es la primera que aparece luego de que el hombre peca, la promesa era demasiado grande como para saber por dónde venía. Es como si un río, como que uno dijera, ¿cómo va a llegar el agua hasta acá? Si yo veo que el río es grandote y no veo un surco, no veo algo por donde venga el agua hacia mí. Pues bien, primero el Señor dio en el pacto adámico, dio y abrió un ¿qué? Como un boquete, una esperanza de restauración, de rescate, de salvación. Pero luego es interesante porque luego viene el pacto con Noé. Un hijo de Noé, que es Sem, es donde sale ¿qué? El linaje de Abraham. Luego en el pacto de Abraham, escuché, el boquete ya no está tan grande, sino que ya se hace ¿qué? Más estrecho. ¿Por qué? Porque ahora de todos los hombres de la tierra, había uno llamado Abraham que Dios había destinado ¿qué? Que de él fueran benditas todas las familias de la tierra. Así que Dios empezó a revelar su gracia de una manera grande, pero luego empezó a decir, a través de esto es donde va a venir la gracia del Señor. Luego viene Abraham, luego viene Moisés con el Sinaí, la ley, y luego viene David. Arthur Pink dice, para los que se preguntaban, porque es que cuando viene la promesa revelada a Moisés, cuando se le da a conocer la ley a las tribus, todo el mundo podría decir como, bueno, pero ¿por dónde vendrá qué? El cumplimiento de esa promesa. ¿Están conmigo? Si hay tantas tribus. Pues bien, el Señor escogió una tribu y el boquete se iba haciendo ¿qué? Más preciso. Y escogió la tribu de Judá. Y de la tribu de Judá escogió, pues todavía habían muchos habitantes en la tribu de Judá. Así que Arthur Pink dice, pues como era tan grande, todo el mundo se preguntaba, ¿y por dónde vendrá? ¿Por dónde viene? Así que él escogió una familia. Y hablo de él, hablo de Dios. Él escogió una familia. Y escogió la familia de David. Por pecados, por injusticias, por muchas cosas que caracterizaron la vida de David,
Él había escogido ¿qué? Hablo de Él en cuanto a Dios. Él escogió a David para hacer una casa, para firmar un trono. Ya lo vamos a entender. Miren por favor, en el versículo 12 dice: y cuando tus días sean cumplidos, le está diciendo Dios a David por medio del profeta, cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje. Es decir, todo este boquete está cayendo sobre ti. Sobre ti, David, se va a firmar un trono, un cetro de justicia. Voy a levantar después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Versículo 13. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. ¡Qué locura! ¿De quién están hablando? De Jesucristo. Versículo 14, yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Así que, lo primero, la gracia de Dios revelada a través de ¿qué? De la historia. Dios reveló su gracia a través de la historia. Su revelación progresiva se vino a dar a conocer a través de la historia. Y esto, escúchenme por favor, esto en muchas ocasiones el cristiano no lo considera. Hay una persona que me llama mucho la atención, comentarios que ha hecho. Uno de los comentarios que leí en su momento, no recuerdo muy bien el nombre, se hace llamar un obispo Frank Picón, algo así. Decía: todas las promesas de Dios para nosotros ya no son tan solo promesas, sino herencia en Jesucristo. Es decir, nosotros ya no esperamos tan solo promesas. Nosotros ahora ya tenemos las promesas y ya las hemos heredado porque estamos ¿en quién? En Jesucristo, según Gálatas capítulo 4. Nosotros somos herederos y coherederos juntamente con Cristo. Es bueno entender, familia, entonces, que el Señor a lo largo de la historia al pueblo cristiano le ha dado a entender cómo ha obrado. Dios no solamente tiene gracia hoy, Dios siempre tuvo gracia. De ahí muchos hablan de, no es que estamos en el tiempo de la gracia. No, estamos en un tiempo donde ha sido revelada aún mayor la gracia. Pues la gracia siempre ha sido evidente. El hombre nunca ha merecido lo que Dios le ha dado. Sin embargo, lo ha recibido. Por eso dice el texto, el apóstol Pablo: ¿quién te distingue? ¿Y qué has recibido? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿por qué te glorías? Como si no lo hubieses ¿qué? Recibido. Todo lo hemos recibido. Pues bien, así que número uno, la gracia de Dios revelada a través de la historia. Pero lo número dos es el cumplimiento del pacto de gracia en Jesucristo. La pregunta es: ¿cuándo se dio el pacto de gracia? Pues en la eternidad, cuando la Trinidad estuvo o planeó o hablaron de una manera misteriosa de cómo se iba a llevar a cabo ¿qué? El plan de salvación. Pues bien, solamente el cumplimiento del pacto de gracia se da por medio de Jesucristo. Y quisiera simplemente que usted aterrizara en el versículo 13 de ese capítulo.
Mire lo que dice. Él edificará casa a mi nombre. Esto es maravilloso. Él edificará casa a mi nombre. ¿Se acuerdan que el Señor no dejó a David edificar casa? Él tuvo una intención de hacerla, pero el Señor le dijo, tú no vas a edificar casa. ¿Cuál fue el motivo? David, tus manos están manchadas ¿de qué? De sangre. Tú no puedes edificar casa. Entre otras cosas, David, tú eres un prototipo de un hombre de pecado. No podrás edificar una casa en la cual Dios habite. ¿Cuántos me siguen? ¿Quién podrá edificar una casa en la cual Dios habite? Jesucristo. Jesucristo. De manera literal, narrativa, podemos leer que David le dio unos planos a Salomón para que edificara ¿qué? El templo. Pero si ese templo hubiese sido precisamente en el que Dios estaba hablando, pues ¿por qué luego al pasar de los años ese mismo templo fue destruido? El texto está hablando acerca de un cetro de justicia y de un reino inconmovible, de un trono que permanecerá perpetuamente. Salomón y su reinado no permanecieron perpetuamente. El reino y la casa que solamente Jesucristo puede edificar, pues es en él solamente que se puede afirmar para siempre el trono del Señor. Escuchen esto, solo Jesucristo podrá edificar un templo al Padre. Y les animo para que pensemos no en un templo físico, sino en un templo no hecho de manos humanas. Ese es usted y soy yo. Solo Jesucristo, por cuanto creemos en Él, Dios hace de nosotros una casa donde Él mora para la gloria de su nombre, y donde su trono es afirmado. ¿Dónde su trono es afirmado? En nuestro corazón. Es el trono afirmado del Señor en nuestro corazón. Es cuando el señorío de Jesucristo, es cuando Él como Rey rige todos nuestros asuntos. Es interesante porque Dios en medio de toda la historia está diciendo, ok, ¿dónde voy a habitar? Dios nunca quiso habitar en un templo. Estamos leyendo que el Señor le está diciendo a David, si yo hubiese querido habitar en un templo lujoso, de hace rato le había dicho a mi pueblo que lo hiciera. El templo de Salomón, ese templo lleno de oro, de excentricidades, de belleza, de esplendor, eso no se compara con el resplandor de la gloria de Jesucristo. Jesucristo hace que nosotros podamos volver a estar a la imagen y semejanza de cómo fuimos creados. Solo en Jesucristo el hombre puede ser transformado. Así que solo Jesucristo podrá edificar un templo al Padre. Permítame, por favor, ¿qué es lo que Dios está haciendo en usted y en mí? Si no es edificar un templo y un lugar al Señor. Solo Jesucristo podrá edificar un templo al Padre, y solo en Él el trono del Señor podrá ser afirmado. Esto denota el señorío perpetuo de Jesucristo. Quisiera llevarlos a 1 de Corintios, por favor. 1 de Corintios, capítulo 13.
Versículo 14. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno que se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Escuchen el versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Ahora, Pablo aquí le está escribiendo estas palabras, porque le está diciendo: ustedes son el templo de Dios. Le está escribiendo a creyentes, a la iglesia. Y escúchenme, por favor. Alguno dirá, reitero, para poder aterrizar esta predicación, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? Pues mucho. Porque hace 8 días estábamos hablando del Salmo 2, hablando acerca de que debemos honrar al Hijo, de que Jehová, de que el Dios eterno ha dispuesto a Jesucristo como el único Rey sobre todas las naciones, y de que solo a Él debe ir nuestra adoración. Pues familia, una vez más, y esta enseñanza tiene que ver con que solo en Jesucristo nosotros podemos hacer un templo al Señor. O más bien, Cristo hace para su Padre un templo de nosotros. Y poder entender, vayan por favor, regresen al segundo libro de Samuel. Miren el versículo 16. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable. Escuchen esto, eternamente. ¿De quién están hablando? De Jesucristo. Tu trono será estable, no será movido, y no será periódicamente, será eternamente. Ahora, esto conforme a todas las palabras y conforme a toda esa visión, así habló Natán a David. Y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo: Señor Jehová, ¿quién soy yo? Ahora entramos ahí, pero vayan al versículo 29, por favor. Ten ahora a bien bendecir la casa de tu siervo. Es lo que le dice David al Señor, para que permanezca perpetuamente delante de ti. Porque tú, oh Jehová, Dios, lo has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. Nótese por favor, Dios escogió un pueblo mucho más atrás. Escogió salvar la humanidad, luego escogió un pueblo que él mismo hizo. Luego de ese pueblo escogió una tribu, luego de esa tribu escogió una familia, y luego de esa familia escogió a un hombre. Y ese hombre fue llamado ¿qué? David. Y a David, y con David hizo un pacto. En esta predicación me he propuesto hablar del pacto davídico, si no se ha dado cuenta. Hizo con David un pacto. Y el pacto era: de ti voy a firmar un trono. Cuando David le dice, recapitulando, voy a hacerte casa, él le dice: no hay necesidad. Antes te he escogido a ti. Recuerda, a ti no te conocía nadie. Te saqué desde las ovejas, desde detrás de las ovejas, te traje, te hice rey de mi pueblo. Y ahora quiero mostrar sobre ti y afirmar un reino que será estable y perpetuo. De ti voy a sacar a uno, voy a levantar a uno de tu linaje. Ese es a Jesucristo. Y quisiera avanzar un poco al punto número 3. Porque el punto número 3 tiene que ver con la participación, el alcance y propósito de la gracia recibida. La pregunta es: ¿yo para qué recibí esta gracia? Porque si bien, por favor vayan al versículo 18 y 19 del capítulo que estamos leyendo. Escuchen lo que dice David cuando escucha el profeta Natán. Escuchen esto. Y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo, entre otras cosas,
Aquí David ya había escuchado lo que Dios le había dicho por medio del profeta. ¿Cuántos me siguen? Y David entra en el lugar del Señor y le dice estas palabras, escuchen. Señor Jehová, ¿quién soy yo? ¿Y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Y aún, escuchen, ¿te ha parecido poco esto? Señor Jehová, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. ¿Es así como procede el hombre, Señor Jehová? Qué maravilla esto. Algunos autores y teólogos dicen de que cuando a David se le reveló esto, que él edificará casa a mi nombre, cuando a David se le dijo, luego de que tú mueras, de que tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y formaré su reino. Muchos teólogos dicen que cuando David escuchó esto del profeta, David sabía que no se trataba de él tan solo, de que su promesa había recaído sobre él por gracia, pero David sabía que se trataba de alguien mucho mayor, muy superior a él, y esto es de Jesucristo. No sabemos con exactitud, familia, pero de hecho hay textos en la Biblia que nos pueden direccionar a que David de alguna manera conocía y se le había revelado el plan del Señor. Permítame, del versículo 18 y 19 voy a decirle 3 cosas para terminar. Lo primero es que él fijó su mirada en mí y en mi casa, como lo hizo también con David. La gran diferencia entre David y nosotros es que de David el Señor prometió afirmar un reino perpetuo. Para nosotros el Señor tuvo gracia y fijó su mirada en nosotros para creer en aquel que David se prometió, en aquel cetro, aquel reino, aquel que el Señor había levantado para sus propósitos y su gloria. Esto es Cristo. Así que, número 1, el Señor fijó su mirada en mí y en mi casa. Número 2, nos ha traído hasta aquí. Y número 3, ha hablado de lo porvenir dándonos esperanza. Número 1, fijó su mirada en mí y en mi casa. Número 2, nos ha traído hasta aquí. Y número 3, ha hablado de lo porvenir, dándonos esperanza. Y esto es justamente lo que ha ocurrido en nosotros. Cuando David entra en oración con el Señor, le dice estas 3 cosas. Le dice, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? ¿Quién soy yo y qué es mi casa? David está reconociendo que era ¿qué? Que no era nada. Así que el que reconoce que no es nada, pues obviamente está reconociendo que solamente es algo por la gracia del Señor. Y esto es lo que ha venido a aplicar en nuestras vidas. Hoy nosotros simplemente podremos concluir, podremos decir que el Señor es el que nos ha traído, es el que nos ha buscado. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Usted se ha dado cuenta? Cuando yo voy a preparar una enseñanza y vivo vidas iguales a las que ustedes viven, con errores, con pecados, con luchas, y yo digo, Señor, ¿y quién soy yo para estar delante de ellos?
¿Y quién soy yo para poder enseñar de ti? ¿Quién soy yo? ¿Y qué es mi casa para que podamos servirte a ti? ¿Quiénes somos nosotros? El Señor, por su gracia, ¿nos ha qué? Nos ha convocado, nos ha llamado. En algún momento, cuando yo apenas estaba dejando como la rumba y el baile y todo esto atrás, recuerdo que yo venía de la iglesia, una vez llegué al barrio, me encontré con las personas que estaban allí, iban a pasar la noche en un lado, a una discoteca, a rumbear. Y yo me vine para la casa y yo dije, Señor, ¿por qué yo no soy como uno de ellos? ¿Quién soy yo? De una manera muy necia, dije, Señor, pues me hubieras dejado tal cual como venía. Finalmente, ahora veo que ellos son los que gozan y yo soy al que le dañaste el caminado. Porque yo soy el que estoy aquí no, pues, con la conciencia, como esto es pecado, esto no agrada al Señor. Y yo como que, no, pues, yo debería como ser como ellos. Pero no me estaba dando cuenta que era la gracia de Dios que había reposado en mí y me estaba antes atrayendo hacia Él y haciéndome lejos y distante de un mundo lleno de perdición, de depravación. ¿Quién soy yo? Y esta es la pregunta que cada uno de nosotros debería hacerse. Si usted valora la gracia de Dios, usted debería decir, ¿quién soy yo para que me hagas entender tus misterios, Señor? Esta fue la misma manera como David se sintió. Al ver tanta majestuosidad, tanta promesa, un plan tan bien dispuesto, David dijo, pero es que pueden haber otros. ¿Por qué me escoges a mí? ¿Quién soy yo? ¿Y qué es mi casa? Cuando leemos la actitud de David para con Dios, vemos un corazón humillado, que reconocía su fragilidad. Cuando leemos el Salmo 51, vemos un hombre que reconoció su pecado. Y aquí hay algo que me fascina decirlo en la meditación en el Señor. Pensé en esto y dije, esto es maravilloso. Cuando Dios le da a David a conocer este pacto, David no había pecado con Betsabé. Esto aparece en el capítulo 7. Y el pecado con Betsabé aparece en el capítulo 11. Y esto a mí me habla de una gracia inexplicable. ¿Por qué me amas? ¿Por qué vienes a mí? ¿Por qué viniste a mí si sabías que yo te iba a fallar? Por supuesto que esto no invalida nuestra responsabilidad y diligencia. Pero sí habla mucho de Dios, de su gracia inexplicable. Alguien podrá decir, no, yo sé, anticipadamente yo sé que Él me va a fallar. Así que ¿por qué le voy a escoger a Él? Para que Él sea el mensajero, para que Él se pueda enorgullecer, para que su corazón esté lleno de soberbia. ¿Por qué lo voy a escoger a Él? De manera anticipada, Dios sabía lo que iba a venir para David. Es más, la vida de David, después de que pecó con Betsabé, fue un total tormento. Fue un desastre, fue doloroso. Absalón, su hijo, intentó usurpar el trono. Mejor, usurpó el trono de David. Entre los hijos de David se mataron entre ellos. Hubo una acusación y violencia sexual en esa familia. Y ahora, ¿cómo dices que vas a firmar tu trono
David está diciendo: ¿quién soy yo y quién es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Lo segundo es eso. Hasta aquí Dios nos ha traído. No solamente debemos meditar en quiénes somos nosotros y quién es nuestra casa, sino saber que el Señor hasta aquí nos ha traído. Y esto es maravilloso. David está pensando, de hecho en el versículo 8, el Señor le está diciendo: yo te tomé de las ovejas. Cuando no te conocía a nadie, yo te hice rey, yo te levanté. En esta frase del versículo 18, David está reconociendo que si había llegado hasta donde había llegado, había sido ¿por quién? Por la gracia del Señor. Solo la gracia de Dios me trajo hasta aquí. ¿Usted por qué hoy se levantó? ¿Por qué todavía puede abrir sus ojos? ¿Por qué goza de salud? La pregunta es: ¿por qué? ¿Quién ha dado algo para que nosotros merezcamos un día más en esta tierra? Sin embargo, Él nos ha traído hasta aquí. Ha empezado un año más y hemos visto el caos total. Ayer nomás una avioneta cayó y un cantante simplemente falleció con todo su grupo. ¿Quiénes somos nosotros para que esa situación no venga a nuestras vidas? Para que nos dé un día más. Nada más les contaba de que con una persona que iba a la cárcel, iba en una buseta y la buseta cayó al río Magdalena. Esta semana, eso fue una noticia nacional, el único que murió de ese trágico accidente fue una persona que yo apreciaba y que aprendí a conocer y a verle servir. ¿Por qué ocurrió esto? Ese podría haber sido el destino mío o el suyo. Usted hoy se puede montar en cualquier lugar, puede pasar cualquier cosa y puedes perder la vida. O podemos perder nuestra vida. Pero ¿por qué gozamos de salud? A diario me encuentro con situaciones de personas que si no se fracturaron un pie, fue el brazo, que si ellos están enteritos, tienen algún familiar enfermo y la dinámica familiar cambia. ¿Por qué nosotros vivimos lo que vivimos? Pues bien, esta semana en los devocionales decíamos: a nosotros no nos corresponde saber todos los misterios, a nosotros nos corresponde confiar, saber que sus planes son mejores. Qué bueno es poder decir: Señor, hasta aquí tú me has traído. Y gracias por la manera como me has traído. Porque algunos podrían renegar por esto. No, es que yo sé que el Señor hasta aquí me ha traído, pero mire, yo creo que se olvidó de mí. Como dicen por allí, callémonos nuestra boca y glorifiquemos al Señor en todas las cosas. Es una gracia total que Él nos haya tomado para sí, de lo cual yo pueda decir: ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi casa? A veces no consideramos las bendiciones tan abundantes que tenemos al conocer al Hijo, simplemente porque consideramos que en la nevera no tenemos lo suficiente, o porque otros viajan más que nosotros, o porque otros tienen más que nosotros, y no consideramos lo afortunados que somos al tener al Hijo. Él nos convocó, Él nos llamó. Esto es maravilloso. Él nos ha traído hasta aquí. Y por último, como si fuera poco, David dice en el versículo 19: y aún te ha parecido poco esto. Señor Jehová, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. Esto es maravilloso. Como quien dice: del Señor he recibido todo, pero aún más. Esto muestra la sobreabundancia del Señor, su gracia, su poder, sus extralimitadas bondades.
Pues el texto dice: ¿aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová? No solamente, escuchen, no solamente resultó algo bueno el saber que Dios estuvo conmigo ayer y que está conmigo hoy, sino que ahora, como si fuera poco, me da esperanza de lo porvenir. O sea, da a mi vida esperanza. Él ha hablado de lo porvenir y eso nos da esperanza. A la iglesia Dios le ha hablado ¿de qué? De lo porvenir. Nosotros como iglesia hemos estado advertidos. El apóstol Pablo al inicio leíamos 2 de Timoteo 3, vendrán tiempos peligrosos, encontrarán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos. No solamente nos advierte, sino que nos ha dado a su Hijo, y en su Hijo hay total esperanza. Por nada estéis afanosos, dice Pablo, si no sean conocidas vuestras oraciones, con todas vuestras peticiones, con toda oración y ruego. Dice en 2 de Corintios capítulo 1. 2 de Corintios capítulo 1, versículo 10, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Pablo tenía claro y conocía al mismo Dios que estaba conociendo David. Y este es el Dios de la historia, este es el Dios de la Biblia, el Dios que fue ayer, el Dios que soy y el Dios que nos da esperanza de lo porvenir. Ese es nuestro Dios. No hay por qué tener temor, no hay por qué guardar miedo, pues Dios nos ha asegurado en Jesucristo. Jesucristo es nuestra garantía para nosotros poder vivir confiados en que Él es nuestro Padre. Termino. Esta semana alguien me decía: me preocupa mi vida, la economía. Le dije: mire, no te afanes tanto por eso. Alguna vez entré a una habitación para atender a un paciente y esa persona, de hecho es el mismo que me dijo estas palabras. Esa persona estaba llorando en la cama. Yo iba a atenderlo porque había tenido una fractura. Así que llegué al lugar y yo vi a esta persona llorando, pero parecía un niño. Y entonces me dice: ¿por qué me sucedió esto a mí? Yo estaba listo para morirme. De hecho, estoy listo para irme. Cuando él me dijo eso, yo le dije: ok, ¿estás seguro que estás listo para irte? ¿Acaso te has preguntado para dónde, por qué? Si te preguntas por qué te pasó esto, ¿acaso te has preguntado por qué Jesucristo fue a la cruz? Y si acaso te preguntas por qué hablo de Jesucristo, ¿acaso no sabes de que fue un personaje histórico, de que ha trascendido la historia y de que su evangelio simplemente transforma vidas? Empezó a meditar y le dije: de seguro, si tú no conoces a Cristo, la Biblia dice que el que no cree en Jesucristo sea anatema y es un maldito. Así que si no crees en Jesucristo, tu vida no está lista para partir. Y empecé a hablarle del evangelio. Empecé a hablarle de Cristo. Porque solo en Cristo se cumple el pacto de la gracia. Solo en Cristo se consuma todo el plan de salvación. Solo en Cristo hay gracia. Solo en el Señor podemos nosotros vivir esperanzados. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Por qué hemos sido traídos hasta aquí? ¿Y por qué nos da esperanza? Porque nos ama. Porque nos ama con amor eterno. En Romanos 3, termino. En Romanos 3,
Versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Esto es lo que ha hecho el Señor por su gracia. Quisiera simplemente terminar con Hechos 7 del 48 al 50. Hechos 7 del 48 al 50. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duro de cerviz e incircunciso de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres también, así también vosotros. Todo esto en el marco que Esteban estaba hablando de Jesucristo. Familia, es imposible que nosotros agrademos a Dios si no es por medio de ¿quién? De Jesucristo. Es imposible que usted pueda hacerle algo a Dios. Antes debemos, cuando decimos que le vamos a hacer algo a Dios, es como si por eso nos pudiésemos jactar por nuestras obras e invalidando la obra de Cristo. Solo la obra de Cristo puede hacer de nuestras vidas una morada para Él. Eso está en Juan capítulo 14. Y dice el texto, versículo 20, Juan 14, versículo 20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama, está hablando Cristo, será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él. Pero todo empieza el que ama al Hijo, el que ama al Hijo, el que honra al Hijo, mi palabra guardará, y mi Padre le ama, y vendremos a él y haremos morada con él. Solo el que ama a Jesucristo, solo en Cristo nosotros podemos hacer una habitación para el Padre, para el Señor. Así que, por favor, coloquémonos sobre nuestros pies. Y alguna vez el Señor estaba en el templo, estaba iniciando su ministerio. Y el Señor subió a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. ¿Recuerdan esa escena? Cuando Jesús va caminando en Jerusalén y se encuentra en el templo, se encuentra a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas ahí sentados. O sea que estaban todos allí como vendedores ambulantes, como un mercado ahí, ¿sí? Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. ¿Recuerdan eso? Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. Se lo está diciendo Jesús a los judíos, pues ellos tenían un templo.
Versículo 17, entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Alcanzamos a entender lo que habían hecho los hombres con sus manos. El Señor le dijo, ok, este templo va a ser destruido y en 3 días lo voy a levantar. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. ¿Qué fue lo que hizo Jesús en la cruz y cuando resucitó? Edificó un templo para el Señor. ¿Cuál es ese templo? Usted y yo. Es aquí donde el Señor, no sé cómo, pero Él ha formado su hogar, su morada. Por una razón, o más bien, desde una razón, y es cuando amamos a Jesucristo. Si tú y yo no amamos a Jesucristo, nuestro cuerpo no es el templo del Espíritu Santo. Así que vamos a orar al Señor, a darle gracias porque Él ha hecho lo que ha prometido. Que el Señor continúe afirmando su trono, ¿a dónde? En nuestro corazón. Que Él sea el Señor de nuestras vidas, nuestro Rey, nuestro Redentor, nuestra roca. Vamos a orar, ¿vale? Señor, te damos gracias porque tú eres bueno con nosotros. Hemos visto, Señor, a lo largo de la historia, cómo le ha provisto o le has provisto a la humanidad gracia abundante. Al inicio, si le arrancáramos las hojas a la Biblia, podríamos decir, pero ¿cómo llegó Jesús hasta nuestros días? Hasta los días en que estuvo aquí en la tierra. Definitivamente, Señor, a lo largo de la historia nos has venido revelando tu naturaleza, tu carácter, tu santidad, y es maravilloso. Has hecho pactos y te has revelado, te has mostrado. Y hoy, Señor, simplemente te damos gracias porque era necesario